Buenos días, me presento, mi nombre es Saúl Espinosa. Actualmente me encuentro en el penúltimo tetra de mi carrera. Estoy estudiando licenciatura en Economía. Pues en este video hablaré acerca de los temas que vimos a lo largo del segundo parcial, los cuales abarcan los sujetos del derecho mercantil, las sociedades mercantiles, donde aquí abarcaré los tipos y algunas características de estas sociedades. Otro tema serán los elementos y conceptos fundamentales del contrato de sociedad. Y por último, platicaré un poco de las sociedades irregulares y las consecuencias jurídicas de estas mismas. Si quieren, empezamos hablando un poco de los sujetos del derecho mercantil. Al definir anteriormente en el parcial pasado lo que es derecho mercantil, afirmamos que es la rama del derecho privado que regula, entre otros aspectos, pues a los comerciantes. Cabe recalcar que, como lo señalamos, el derecho mercantil pues se ha ido ampliando a tal grado de que no solo regula a los comerciantes, sino a otras personas que de algún modo están interviniendo en el proceso pues ahora sí, de lo que es el comercio. El término sujetos de derecho mercantil se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio. Esto independientemente si son comerciantes o no lo son, y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. En los sujetos de derecho mercantil hay tres categorías. La primera es la de comerciantes, que es la que todos conocemos. Aquí se le llama comerciantes a las personas que tienen la capacidad legal para ejercer el comercio y hacen de él su ocupación ordinaria. Creo que este es un concepto que ya todos tenemos un poquito más claro, ya que es lo que hemos visto más seguido a lo largo de esta materia. Otra categoría son personas que realizan actos de comercio accidentalmente. En el artículo 4 del Código de Comercio dispone que las personas que accidentalmente o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles. Esto pues es algo que no todas las personas lo tienen claro, pero sí es importante saberlo porque incluso nosotros accidentalmente pues podemos hacer comercio y así y no sabemos que aplican las mismas leyes. Otra categoría pues es las personas que intervienen en actos mixtos. Estos también son sujetos al derecho mercantil, aquellas personas que realizan actos mixtos. Como recordaremos, los actos mixtos son actos jurídicos en los que para una de las partes dicho acto es de comercio y para la otra parte dicho acto es civil. Según el artículo 1050 del Código de Comercio, los conflictos relacionados con estos actos se resuelven conforme a las leyes mercantiles. También es una categoría que tenemos que tener bien presente. Esto de los actos mixtos ya lo habíamos visto un poquito en el parcial pasado, y pues aquí es importante retomar el concepto ya que es una categoría de los sujetos de derecho mercantil. Ahora pasamos a otro tema que es el segundo que vimos a lo largo de este parcial, que son los tipos de sociedades mercantiles, donde hablaré un poco ahora sí que de los tipos y de unas características que tenemos que tener en cuenta de cada una de estas. Actualmente son 7 tipos de sociedades mercantiles que existen en México. Esto según la última reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y si quieren empezamos a ver la primera sociedad. La primera es la sociedad de nombre colectivo, que la figura de la sociedad de nombre colectivo está enmarcada en el capítulo 2, iniciando con el artículo 25, que define su concepto como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Algunas características de esta sociedad que el abogado o nosotros debemos de tener en cuenta es que existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios socios.
Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, la parte de los socios, ya que es una de las principales características de cualquier sociedad mercantil. Otra característica es que cada socio responde a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. Otra característica que podemos encontrar es que ninguno de los socios puede ceder sus derechos sin la autorización del resto de los socios. Por último, una de las características que podemos encontrar también son que todos los socios participan en la administración cuando no hay un administrador designado por ellos mismos. Después pasamos a otra sociedad, otro tipo de sociedad mercantil, que en este caso es la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple, o se puede abreviar S en SC, esta está marcada en el capítulo 3, iniciando con el artículo 51, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas características que también tenemos que tener en cuenta de esta sociedad es que existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditados, y además debe estar acompañada por las palabras sociedad en comandita. Esto es súper clave, o por la abreviatura S en C. Creo que esta es una de las características más importantes que tenemos que tener presente de esta sociedad. Otra característica es que están conformadas por uno o varios comanditarios que responden a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. También uno o de varios comanditarios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Pasamos a la tercera sociedad o al tercer tipo de sociedad mercantil que podemos encontrar actualmente en México, que es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada está enmarcada en el capítulo 4, iniciando con el artículo 58, que pues igual que las demás las define como tipo de sociedades mercantiles. Algunas características de esta sociedad que tenemos que tener en cuenta nosotros es que existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios socios. Otra característica es que dicha denominación o razón social está seguida por la palabra sociedad de responsabilidad limitada, o por la abreviatura SDRL. Si dichas palabras o abreviatura no figuran, entonces el tipo de sociedad mercantil no se considera de responsabilidad limitada, sino del tipo en nombre colectivo. Entonces con esto podemos decir que una de las características más importantes de esta sociedad pues es que tenga la palabra sociedad de responsabilidad limitada, o en este caso si no se pone toda la frase, pues poner la abreviatura que es SDRL. Este es importante para que a la mera hora no nos vaya a pasar lo que mencioné en la tercera característica, que se vaya a convertir en el tipo de nombre colectivo por no poner estas abreviaturas o por no poner esta frase. Ahora sí pasamos al cuarto tipo de sociedad mercantil, donde podemos encontrar a una de las sociedades más conocidas, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima está enmarcada en el capítulo 5, iniciando con el artículo 87, que igual que las anteriores las define como sociedades mercantiles en México. Algunas características que tenemos que tener en cuenta de esta sociedad anónima es que existen bajo una denominación diseñada libremente, aunque siempre deben figurar las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. Están conformadas por al menos 2 socios, y estos solo tienen obligación del pago de sus acciones. Si vemos bien, aquí ya cambia la característica de los socios. En las anteriores podía ser un socio o un comanditario o más, y aquí forzosamente tienen que ser 2, o sea, forzosamente tienen que ser mínimo 2 socios para que se pueda llevar a cabo esta sociedad. Otra característica es que cuentan con uno o varios comisarios designados en la escritura constitutiva o en la póliza de la sociedad anónima. Y otra característica, la Asamblea General de la Sociedad Anónima aprueba o desaprueba cada una de las acciones a realizar por los fundadores.
También en esta sociedad es importante poner la palabra sociedad anónima o la abreviatura, en este caso SA. Pasamos al quinto tipo de sociedad, que es la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones está enmarcada en el capítulo 6, iniciando con el artículo 207. Algunas características de esta sociedad en comandita por acciones pues pueden ser que existe bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditarios. Comanditados. La denominación o la razón social están seguidas de las palabras sociedad en comandita por acciones, o si no por la abreviatura que es S en C por A. Otra característica que podemos encontrar en esta sociedad es que se rigen por las mismas reglas de la sociedad anónima, salvo lo contemplado adicionalmente en los artículos 207, 209, 210 y 211. Pasamos a la sexta sociedad, al sexto tipo de sociedad, que es la sociedad cooperativa. La figura de la sociedad cooperativa está contemplada en el artículo 213 del capítulo 7, en el cual se reconoce a esta como uno de los tipos de sociedades mercantiles, pero que a su vez estipula que este tipo de sociedades tiene su propia legislación especial. Dicha legislación especial es la Ley de Sociedades Cooperativas. Algunas características que tenemos que tener en cuenta de esta sociedad es que tienen por objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios. Esto mediante las actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Otra característica de esta sociedad es que se pueden dedicar libremente a cualquier tipo de actividad económica siempre y cuando sea lícita, obviamente. Otra característica es que las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o de administración. Por último, la séptima sociedad o el séptimo tipo de sociedad mercantil que encontramos aquí en México es la sociedad por acciones simplificada. La figura de la sociedad por acciones simplificada fue incluida en la Ley General de Sociedades Mercantiles mediante el decreto con fecha del 14 de marzo del 2016. Esto publicaba en el Diario Oficial de la Federación. A través de dicho decreto, la sociedad por acciones simplificada es considerada como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Si vemos esta última sociedad, puede que no la hayamos encontrado en otras páginas, en algunos libros que ya están, pues que ahora sí fueron creados antes del 2016, porque esta sociedad pues fue agregada posteriormente. Entonces, pues si no la habíamos escuchado, pues aquí les dejo un poquito de sus características. La primera es que existen bajo una denominación formada libremente, aunque de manera obligatoria debe incluir las palabras sociedad por acciones simplificadas o de lo contrario las abreviaturas que es SAS. Otra característica es que están constituidas por uno o más socios, los cuales están obligados a pagar por sus acciones. Por último, vemos la característica que los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos mexicanos. Si este monto es superado, entonces la SAS, que en este caso es la sociedad por acciones simplificada, debe ser transformada en otro de los tipos de sociedades mercantiles. Esta última característica es la que tenemos que tener bien presente, ya que si no nos damos cuenta que los ingresos son mayores a 5 millones, se nos puede cambiar la sociedad y no nos damos cuenta y podemos entrar en algún problema legal. Entonces, tener bien recalcado que los ingresos totales anuales no pueden pasar de los 5 millones. Ahora brevemente pasamos a ver los elementos que debe contener un contrato de sociedad. En este caso, los elementos principalmente son 4, que son los más importantes, que es el primero, es la existencia de los socios, que deben ser en algunos casos 2 o más socios.
El segundo elemento importante que debe tener un contrato es establecer los aportes que se deban hacer a la sociedad y la forma en que serán dados. Dinero o bienes apreciables en dinero. Aportar con fuerza de trabajo. Otro punto o otro elemento que debemos considerar es establecer el objeto de la sociedad. ¿Cuál va a ser su actividad empresarial? Y por último, el último elemento es establecer el propósito de lucro de la sociedad. Tener estos 4 puntos o estos 4 elementos en el contrato es parte fundamental para que la sociedad se pueda dar sin algún problema y que el contrato esté bien estipulado todo lo necesario. Por último, vamos a hablar de la sociedad irregular. Llamamos sociedad irregular a aquella que no cumple con la obligación de constituirse en la correspondiente escritura pública e inscribirse en el registro mercantil, tal y como se establece en el artículo 119 del Código de Comercio. Una pregunta que debemos respondernos es: ¿qué problema tienen las sociedades irregulares? La principal problemática que plantea este tipo de sociedad está en la determinación de si tiene personalidad jurídica o no lo tiene. Es por ello que si la sociedad carece de personalidad jurídica, habría que entender que los actos celebrados entre la sociedad y los terceros serían nulos, y solo se podría exigir la responsabilidad a los administradores de la sociedad por lo actuado, pues la sociedad no tendría patrimonio propio con el que responder. De hecho, la inscripción en el registro mercantil de una sociedad solo plantea un problema de falta de publicidad. Tener en cuenta esta sociedad irregular es muy importante, ya que nos puede traer muchos problemas a la hora de no inscribirse o de no darse de alta. La sociedad irregular, pues ahora sí que como su nombre lo dice, no cumplen con esta obligación de estar inscrita ante el registro mercantil, y por lo cual pues puede traer diversos problemas como los que ya mencioné, de que las obligaciones sean nulos, que la responsabilidad sea solamente de los administradores, entre otros problemas. Por eso es bien importante que todas las sociedades estén bien requisitadas y dadas de alta ante el registro mercantil. Pues con esto termina el video del segundo parcial. Sin duda este segundo parcial me deja mucho aprendizaje, ya que son temas que había visto como las sociedades mercantiles, pero que ya se me habían olvidado o que los había visto muy por encimita, ya que mi carrera no se relaciona tanto con este tema de derecho. Pero pues he ido aprendiendo varios conceptos que estoy seguro que me van a servir tanto para la vida profesional como tanto para la vida personal en un futuro.